Pues buenas tardes. Les voy a dar en primer lugar la bienvenida a todos los que están aquí en la sala acompañándonos en esta tarde, en esta nueva tarde, que vamos a tener el placer de escuchar a don Pablo Campos Palacín, al que presentará ahora mi acompañante en la mesa. Y muy buenas tardes también a todos aquellos que nos sigan de forma online. En la mesa, aparte del profesor Campos Palacín, se encuentra Rafael Mateo Soria, que es el director del IREC, que junto con la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, a que yo represento, somos los colaboradores y organizadores de estas conferencias. Como les decía, Rafael, que es el director del IREC y es también profesor investigador, como no puede ser de otra manera, trabajando aquí en el IREC. Pues Rafael, cuando quieras. ¿El micro? Sí, lo tenía apagado. Bien, pues hoy vamos a tener una conferencia, la tercera de este ciclo, que va a tratar un tema pues, bastante diferente, ¿no? Lo que hemos estado viendo y sobre todo bastante diferente a lo que quizás estamos acostumbrados a trabajar en el IREC. Tenemos un enfoque mucho más en ciencias biológicas, en veterinarias, etc. Vamos a ver un enfoque bastante más cercano a las ciencias sociales y a la economía. Y bueno, precisamente sobre el valor de las cosas, ¿no? Y para una cosa que es quizás un poco intangible, como puede ser la naturaleza, y que cuesta ponerle un precio, ponerle un valor, pues Pablo nos va a explicar un poco cómo realmente lo abordan científicamente esto los economistas. Seguramente hay muchas formas también de valorar, cada uno de nosotros podemos valorar la naturaleza o la caza desde muchos puntos de vista, desde la parte emocional para todos es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, seguro que nos pone bastantes ejemplos de cómo esa parte emocional o de disfrute personal de la naturaleza es algo también muy intangible que también de alguna forma se puede cuantificar. Pero claro, también la caza de alguna forma o la naturaleza en sí, está sujeta a las leyes de oferta y demanda y realmente si tienes un bien que puedes disfrutar o que necesitas, pues si es escaso, pues quizás sea más caro, si es muy abundante, pues va a ser menos caro. Evidentemente, con piezas de caza, pues un animal, un trofeo, va a tener un mayor valor porque va a ser en principio escaso, pero bueno, incluso con otras cosas que son no algo que te lleves a casa como un trofeo, sino simplemente la observación de animales, puede ser también un placer por el que puedes estar dispuesto a pagar bastante si realmente es algo que no puedes hacer más que una vez al año, una vez en tu vida, ¿no? Como observar ciertas especies animales. Hace ya tiempo que se lleva trabajando en cómo valorar, digamos, de esta forma la naturaleza, lo que nos aporta la naturaleza. Y una de las herramientas, por ejemplo, con la que estamos más acostumbrados, los parte de ecólogos, biólogos y la gente que trabajamos así en aspectos relacionados con la biología de la conservación, es el de los servicios ecosistémicos. Ha sido una forma, creo yo, de llegar a la población en cuánto vale pues el trabajo que nos están haciendo los polinizadores o cuánto vale el trabajo que nos están haciendo los buitres retirando carroñas en el campo. Es un trabajo que en principio pues, solamente hacían ellos, pero que ahora pues, podemos ver que se puede hacer también de forma automatizada. Hay mini drones que pueden polinizar las plantas, parece una locura, pero estamos ya en ese nivel, ¿no? Pensando en que se vayan a extinguir. O por ejemplo, cuando hubo la crisis de las vacas locas, la retirada de cadáveres de las granjas pues se lleva a cabo por camiones, bueno, se sigue haciendo evidentemente en muchos lugares y eso tiene un coste, por lo tanto podemos valorar cuál es el trabajo que nos están haciendo los buitres gratis. Eso es un servicio ecosistémico, son herramientas con las que también los economistas trabajan y los biólogos, siempre hay esta relación y Pablo habla mucho de esta interdisciplinariedad o multidisciplinariedad de los grupos de trabajo que son importantes. Los cazadores mismos son también un servicio ecosistémico de alguna forma, o la caza, porque, bueno, cuánto vale, Cristiana, que está aquí, el compañero de Sanidad Animal, sabe bien cuánto cuesta o puede costar que se expanda la peste porcina africana por Europa y cómo puede agravar esta situación una sobrepoblación, una sobreabundancia de jabalíes para poder
controlar estas enfermedades, o la tuberculosis, por ejemplo, cuánto está costando al año erradicar la tuberculosis en España, por culpa de, pues a lo mejor de unos contactos o de una sobreabundancia de especies salvajes y especies domésticas. Es decir, que también el efecto de cazar puede ser cuantificable en cosas que no son tan directamente el precio de la carne o el precio del puesto de caza, que es quizás de lo que nos va a hablar Pablo hoy. Y en cuanto a estos tangibles, pues vamos a ver que precisamente ha habido muchas formas de valorarlos. Pablo nos va a hablar de la parte más académica y más científica de cómo hacer estas evaluaciones económicas, pero también ha habido otros enfoques, quizás un poco más, podríamos decir, enfocados a dar importancia al sector cinegético, como puede ser el informe de la consultora de Deloitte, publicado hace un par de años, ¿no? Bueno, Pablo Campos Palacín es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de investigación ad honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabaja desde el 1986. Es representante además del CSIC en la Red Natural Nacional del Ministerio de Agricultura. Ha dirigido y publicado investigaciones en la península ibérica, Francia, Italia, Eslovenia, Túnez, México, California, vamos que en medio mundo, centradas en dar a conocer, en conocer la contribución de la naturaleza a las rentas de las sociedades que aprovechan estos recursos naturales. Ha contribuido a la revisión del sistema de cuentas económicas y ambientales de los ecosistemas, que está en proceso de aprobación por Naciones Unidas y la Unión Europea. Ha publicado 90 artículos en revistas científicas, 117 capítulos de libros científicos, 10 libros monográficos. Ha sido galardonado con el Premio Nacional Lucas Mayada de Economía y Medio Ambiente en el año 2002 y obtuvo la medalla de oro de Extremadura en el año 2009, entre otros muchos premios y galardones. Y en definitiva, sus investigaciones en economía sobre la naturaleza pues aportan nuevos conocimientos para que las administraciones, las políticas públicas se puedan definir para conseguir una sostenibilidad en el medio natural, una sostenibilidad en la naturaleza y conseguir que precisamente estos bienes, este legado, pueda pasar a otras generaciones. Eso sí, a un coste que pueda ser asumible por la generación actual, ¿no? Como seguramente nos va a explicar él ahora mismo. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Y en primer lugar, quiero agradecer la invitación de los organizadores de este ciclo de conferencias y, en particular, a Rafael, que me invitó a que pudiera estar unas horas con ustedes y transmitirle algunas ideas y algunos datos sobre la actividad cinegética desde el punto de vista conceptual y también, y de manera quizás más central en mi intervención de hoy, en qué parte de la economía de la caza conocemos en España. He puesto un título probablemente excesivo, pero verán luego que hay vínculos, pero trataba de abrir el debate a que la actividad cinegética tiene unas singularidades que la hacen especialmente compleja para las ciencias sociales y especialmente para el trabajo de los economistas. Caza hace referencia al hecho de que hay unas especies salvajes que son reguladas y que los humanos disfrutan con su muerte. O sea, esto es la caza. Porque es la caza recreativa, hay otros tipos de caza, en fin, pero esa es menos controvertida. Naturaleza porque hay una parte que estaría ahí y sin presencia de humanos, ¿no? Entonces, si este tipo de naturaleza a que nos referimos ahora apartamos a los humanos, pues la caza forma parte de eso, algo regalado, dado. Y sociedad porque, claro, la economía la hace el consumo y para que sea economía tiene que ser el consumo humano, porque es el consumo humano el que hace posible la existencia de un precio cuando intercambia con otros humanos bienes y servicios.
Voy a centrar la charla en 4 aspectos. Uno, el vínculo entre ciencia política, que no puede ser de otra manera, en mi caso y dada el ámbito en el que yo trabajo, ¿no? Servicio público, esto es más controvertido, pero yo trato de transmitir la idea y verán por qué la caza es un servicio público. Y entendiéndolo así es como uno puede comprender por qué en la historia de la evolución humana es una actividad tan trascendental y tan importante para explicar quiénes somos los humanos, ¿no? Y bueno, luego un aspecto ya concreto, más específico de mi trabajo y donde vamos a dedicar más tiempo, el punto tercero, y se trata de ¿y qué sabemos de la renta y el capital de la caza y en relación con otras actividades que tienen lugar en los espacios naturales donde conjuntamente conviven esas actividades con la actividad cinegética? Y finalmente entraremos en una cosa más breve y más polémica y se refiere, bueno, un poco a la bola de cristal del futuro, las encrucijadas. Bueno, la cuestión de la ciencia política es una cuestión básica. Si no tenemos un conocimiento científico de los recursos naturales suficiente, el diseño de las políticas y sus implementaciones no van a ser muy duraderas porque estarán fundadas en preferencias coyunturales, en lo que produce el desconocimiento y es el baile de la yenca, me voy para adelante, me voy para atrás, ahora no sé qué, ando como pollo sin cabeza en muchos casos, ¿no? Y si no, imaginen lo que significaba cuando yo comenzaba que te pagaran para que cortaras las encinas el Ministerio de Agricultura y luego más tarde te pagan para que plantes una encina y esperes 100 años a ver una encina como la que habías cortado 20 años antes. Este es el barrio de la yenca de las políticas cuando no están basadas en un conocimiento científico disponible que las hace más factibles a que sean duraderas, ¿no? Y también que converjan en la confrontación de los grupos sociales, ¿no? Y bueno, lo que les voy a decir, para que toda la conferencia esté impregnada, es que no existen estadísticas económicas de la caza. Pero para que no nos deprimamos mucho y digamos de qué malos somos los gobiernos españoles, esto es universal. En Europa tampoco las hay. Los sistemas de cuentas oficiales ignoran las estadísticas de la caza. Pero no porque haya un mandato para que se ignore, sino que no se arbitran los presupuestos para producir la información que no es observable fácilmente en las transacciones de mercado. Luego, esto es importante, las políticas cinegéticas en los aspectos económicos se diseñan sobre la base de los grupos de presión y las preferencias de esos grupos de presión, pero no sobre base de información científica de naturaleza económica. ¿Qué tiene y por qué es un servicio público? Primero, porque la caza es un bien natural de dominio público. Es una o sea, la propiedad es de todos. Y si es de todos, es el gobierno el depositario de decidir en nombre de todos, en nombre de la comunidad, cómo gestionar. Bueno, el contrato social en España, desde que la caza se instituyó jurídicamente, ya había normativas, pero sobre todo a partir del Código de Caza del 70, es un dominio público. Por tanto, la posibilidad de que exista economía privada de la caza es porque el contrato social, las leyes, han atribuido el beneficio económico de la caza al propietario de la tierra. Esa es una decisión legal y, en consecuencia, todo propietario de la tierra
se le ha concedido el derecho al beneficio económico de las capturas, a partir del momento de la captura de un bien que no es suyo. El bien es de la sociedad. Por tanto, este es un aspecto clave, el por qué es un sector tan regulado y tan intervenido, porque es un bien público, cuyo beneficio privado es delegado por el servicio público que se entiende presta el propietario gestionando las poblaciones cinegéticas reguladas por el bien público, en teoría, por la regulación pública, ¿no? Para ello, no solo existe la normativa nacional o de las comunidades autónomas. Es que en el caso, por ejemplo, de Europa, el Consejo de Europa, si no recuerdo mal, ahora mismo unos 38 países, con la UICN y con todas las instituciones conservacionistas internacionales, tiene estatuido lo que llaman la Convención Europea de la Caza o Carta Europea de la Caza, que consiste en el estatuto y la Constitución universalmente aceptada por los gobiernos, que están obligados a desarrollar con sus leyes propias sobre una base de una gestión y unas extracciones cinegéticas sustentables. La sustentabilidad tiene diferentes dimensiones, que atiende a la biodiversidad y a la restauración de esa biodiversidad cuando está degradada o deteriorada. Pero cuidado, porque la Carta Europea dice que los humanos son la medida de todas las cosas. Por tanto, la caza y las especies y los recursos naturales están al servicio de satisfacer las necesidades humanas del presente y de los no nacidos, pero con la restricción de no empobrecer la riqueza cultural y de variedad natural que reciben las generaciones actuales respecto del futuro. Es decir, que es una satisfacción condicionada a no empobrecer el capital natural, los activos naturales. Y no solo en sus aspectos, digamos, bióticos y económicos, también culturales, porque los aspectos culturales forman parte de la otra gran Carta Europea, que es la Carta también del Consejo de Europa, del Consejo de Europa, de la Carta Europea del Paisaje, que agrupa a todas las actividades de un área donde los aspectos culturales también son una parte fundamental que ha de integrarse en respecto a las legislaciones nacionales sobre la caza. Bueno, y con este condicionamiento es como los propietarios de cotos están sujetos al cumplimiento de algo que tienen la fortuna que la sociedad ha depositado en ellos, que presten ese servicio público para cumplir con todas esas funciones previas que les he citado, de que se supone ha de cumplir la caza. Por tanto, un propietario de un coto cinegético debe saber y sabe que tiene el privilegio de gestionar el común con beneficio propio, pero con el beneficio de todos. No puede pensar que es suficiente con que él atienda su beneficio. Si su beneficio es como otras muchas actividades, como un taxista, con el taxi o otras muchas actividades, la actividad económica está regulada y en este caso fuertemente porque es un bien público. No tienes la propiedad de tu especie cinegética, sino lo que tienes es la propiedad de la captura. Y la captura está condicionada a la legislación y al contrato social. ¿Qué sabemos en España? Pues en términos científicos no sabemos, para el conjunto de España no sabemos nada, porque el Ministerio de Agricultura, bueno, algunos años te da un agregado que llama carne y beneficios complementarios. La carne, bueno, esa es más objetivable, se saben las capturas relativamente bien, el precio de la carne, pues más o menos bien. Oh, amigo, pero los beneficios complementarios son los servicios de la caza recreativa. No hay ningún protocolo, en ninguna comunidad. Bueno, sí, el protocolo se llama AMIME. ¿Saben ustedes lo que significa las siglas AMIME? A mí me parece. Entonces, el responsable de una comunidad, cuando le llaman del ministerio, oye, ¿y esto? Pues a mí me parece que este año ha subido, aumentado. No, yo creo que hayan pagado
conclusión, los científicos no podemos utilizar esta información, pero la uso para que vean el estado de penuria en el que nos encontramos. Por ejemplo, el Ministerio en el 2010 publica la valoración de los activos ambientales de España, título que en el interior dice, pero no vamos a valorar los activos ambientales, solo vamos a valorar la renta ambiental. ¿Cómo? ¿Por qué no le ha puesto la renta ambiental en el título? No sabemos, misterio, esta cosa que pasa, título que no se corresponde con el contenido. Así es. Bueno, dice que por cada 100 euros de producción agraria en España, la caza aporta 2 céntimos a esa producción total, 84 millones. Y si nosotros vemos el estudio este de García Sánchez y colaboradores, publicado en una revista científica, dice que los gastos no son elegibles para economía, porque en economía los gastos son los costes que han sometido a protocolo, aquellos que son elegibles. No voy a hacer que ponga por gasto el año que me hago la casa en el campo y digo, pues este año he tenido unos gastos enormes. No, perdona, también has tenido una producción. Esos gastos se corresponden con una inversión. Luego habría una producción cinegética, la casa construida. Y por tanto no habría gasto, porque vale igual al menos que lo que te ha costado, 0 gasto. Bueno, este estudio dice que hay un gasto de 1.138 millones. Bueno, olvidemos que, supongamos que son elegibles, estos serían gastos, en este caso, de materias primas, de servicios de los cotos en España y de la mano de obra. Esos 3 componentes serían los gastos. Bueno, pues son 1.178 millones. Si comparamos esos 1.178 millones de gastos, claro, los gastos se pagan con la producción. Tendríamos que compararlos con la producción final agraria. Bueno, pues entonces resulta que cada 100 euros de producción agraria, este estudio dice que los cotos en España pues, estarían contribuyendo con un gasto de 2,4%, que habría que pagar con la producción. Bueno, pues imaginen si yo tengo que pagar 84 millones, que es la producción, frente a 1.178 millones, que son los gastos. No voy a pagar prácticamente nada, que es ruinoso. Estos son los datos que hay sobre la caza en España, no hay otros. Es decir, un sinsentido. Esto nunca lo utilizaría y nunca lo he hecho para publicar un artículo científico, ni en la introducción ni en ninguna parte. No lo hacemos. Estos son cosas que ocurren en la administración y en las publicaciones. Cuidado, no solo en España, este no es un mal que ocurra solo en España, esto es universal. Pero, bien, mi trabajo es la ciencia es la búsqueda de la verdad provisional y, por tanto, tenemos que someter a crítica de fuente la información. Y la información que no vale, pues, bueno, pues en Castilla-La Mancha hay algo parecido. El autor, Rodolfo Bernabeu, preguntó y le dijeron, sí, nosotros tenemos los ingresos, sí. Y es un año 1996. Los ingresos de la carne complementario, exactamente lo mismo que cuando les pregunta al ministerio, le dicen al ministerio, ¿no? Entonces, bueno, Bernabeu se limitó a ver, es la única información que tenía disponible. Y esto, ¿qué representó? Bueno, pues representó que suponía el 1,2% de la producción agraria de Castilla-La Mancha en ese año. El 1,2%. Eso sería, claro, esto no tenemos la información, no sabemos cuánto será, pero en cualquier caso este es un dato también basura, no tiene ningún protocolo científico, luego tampoco puede ser usado. Esto es importante, porque los científicos, para poder estudiar la caza, tenemos que producirnos la información, porque la administración no nos la produce. La administración no está interesada, tiene otras prioridades y gestiona la caza con el método a mí me parece, pero no con información científica. Bien, no obstante, en términos relativos, si error hay en los ingresos a escala de España, pues será proporcional al error en el ingreso de la parte de Castilla-La Mancha, porque sigue el mismo procedimiento, el método AMIME. Sí podemos decir que la medición que hacía el Ministerio
frente a la medición que hacen en Castilla-La Mancha, aquí la caza sería 6 veces más importante en términos relativos que en la media de España. Ese dato es más fiable porque al ser los errores los mismos en los dos procedimientos, se minimiza el error y en términos relativos sí que podemos decir efectivamente que Castilla-La Mancha es la campeona probablemente de la caza en España y está muy bien que haya un instituto aquí y 2 si fuera hiciera falta, porque desde luego tiene todo el potencial para liderar la investigación científica y los problemas de la caza por el peso que tiene, sin duda, en términos relativos. Bueno, nosotros sí hemos hecho trabajos científicos y hemos aplicado la metodología oficial a la actividad cinegética, pero solo en los cotos forestales de Andalucía, con una encuesta de 750 cotos de todos los tipos forestales, y más encuesta a cazadores, más encuesta a propietarios, o sea, hemos hecho 3 tipos de encuesta muy abundantes. Bueno, hemos sido capaces de valorarla y transferirla a 3,6 millones de hectáreas, porque el resto, hasta 4,4 millones de montes de tierras forestales de Andalucía, no tenían caza, no tenían capturas. Por tanto, estos datos que tengo aquí se refieren a toda la forestal, no a los 3 millones. Estos datos por hectáreas no se refieren a los 3,6 millones, sino a los 4,4 millones. Esto responde ahora. En los montes, en las tierras forestales de Andalucía, ¿cuánta caza se produce? Pues muy sencillo, el valor añadido es 7,4 euros por hectárea en el año 2010. Esto es lo que se produce. Este es el valor añadido, es decir, la suma de los beneficios más la renta del trabajo. 7,4. Y se distribuyen en 4,8 euros para la mano de obra y en 2,6 euros para beneficio de los cotos. Esto está sometido a protocolo. Son las cuentas de Eurostat, la cuenta económica de la agricultura y la cuenta económica de la silvicultura, para la actividad energética. Es decir, que esta es una información científica. Tendrá errores, tendrá las impresiones que puede hacer, pero claro, nos hemos tenido que producir toda la información, y eso lo ha financiado por una parte la Junta de Andalucía y por otra parte nuestras propias instituciones. Y por supuesto, para hacer esto han participado diversos grupos de trabajo, desde los que han tenido que modelizar toda la biología de las especies, los que han tenido que modelizar todos los consumos y todos los costes de las especies con datos de campo. 2 años. Hemos trabajado en los cotos durante 2 años y son datos mixtos entre de contabilidades y encuestas para complementar las contabilidades o suplirlas cuando no las había. Es decir, ha supuesto un gran esfuerzo. 5 años de trabajo. 5 años de trabajo. Y 10 años para publicar. Ya hay, del orden cinegético, debe haber como 5 o 6 artículos en revistas científicas. Bueno, podemos ver que, claro, estos 2,6 euros de beneficio por hectárea tiene 2 componentes. Lo que la naturaleza te regala, lo que me pagarían si alquilo sin invertir un duro en mi coto, y me pagarían 8,3 euros por hectárea de media en los 4,4 millones de hectáreas del monte de Andalucía, y por invertir le pierdo 5,7 euros por hectárea. Y ustedes se preguntan, si alguien permanece de por vida perdiendo en un negocio, eso no pertenece, eso sería el premio Nobel. Yo si descubro que encuentro un humano que invierte siempre para perder. Ah, no. Si prefieres tener 2,6 euros de beneficio y perder, y no 8,3, y perder 5,7, es porque hay algún beneficio oculto que tú sí lo tienes en cuenta, tu inversor, propietario en este caso, y que, claro, y que te compensa. Te compensa. Es decir, que al final la rentabilidad sería competitiva cuando incorporara que, amigo, disfrutar de mi finca, disfrutar de mi coto, no me sale gratis.
tengo que comprar el disfrute. Y si abro una actividad, la producción de servicios para autoconsumo, tiene como coste lo que dejo de ganar en la cinegética, porque la cinegética me aumenta el disfrute, el valor del disfrute, y por tanto, si me aumenta el disfrute, me aumenta el valor de la finca también. En consecuencia, la renta oculta la hemos denominado servicios intermedios de autoconsumo, porque si es una finca pública no hay autoconsumo, porque eso es digamos, un comportamiento personal, sino de donación en beneficio de los usuarios públicos y de la conservación del paisaje, o de donaciones a terceros, ¿no? En consecuencia, tengan en cuenta que, por ejemplo, de media en los montes de Andalucía, en los 3,6 millones de hectáreas, la venta solamente de los servicios cinegéticos, de la caza, solo representó, no llegó al 13%. Todo el resto es autoconsumo, de media, y aquí está todo, con todo tipo de cotos, los sociales, los privados, de todo tipo. Sin embargo, si vamos a grandes fincas de esas privadas y bosques públicos, grandes fincas, aquí ya la venta sube mucho, prácticamente la mitad. Es decir, en grandes cotos, la mitad se vende y la mitad de los puestos se autoconsume para la familia, para los amigos. O sea, que también las medias, cuidado, son para la media global, pero este es un mundo extraordinariamente diverso y hay gente que no pierde, porque hay gente que prefiere o no se lo puede permitir o no tiene esa preferencia y prefiere no perder. Y porque, claro, la gente paga por aquello que disfruta y consume. Resulta que si nosotros admitiéramos que el propietario está pensando que está obteniendo él una rentabilidad del 3%, que su autoconsumo, en lo que él lo valora, está dispuesto a pagar en lo equivalente a una rentabilidad del 3%, que podría comparar con lo que ha invertido, entonces lo que ha invertido le habría remunerado, por ejemplo, en obligaciones de deuda pública a más de 30 años, 0,9 euros por hectárea. O sea, su inversión frente a no invertir sería que invertiría, por ejemplo, en obligaciones a más de 30 años y tendría 0,9, en lugar de perder casi 6 euros por hectárea. O sea, a cambio, claro, de ganar esto, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que la producción que se autoconsume vale 6,6 euros por hectárea. Luego, ese beneficio de las cuentas oficiales de 2,6 es un mínimo. En realidad le falta 6,6. En realidad el beneficio es de 9,2. El propietario sí ha hecho las cuentas. Las cuentas reales del propietario, con lo que yo disfruto, estoy ganando 9,2. Solo que solo es visible en el mercado 2,6. Luego, esta es la economía mínima invisible, en este caso, del conjunto de los cotos de Andalucía. Y en ese caso, ¿qué significa? Bueno, significa que, como aquí digo, son 3,5 veces más. El valor añadido que iniciamos con las cuentas oficiales, 7,4, cuando el valor añadido, cuando incorporas la economía invisible que autoconsume, el beneficio invisible, pues haría que pasaríamos a 14 euros. Es decir, que el valor añadido real, según una metodología consistente con la hipótesis de la racionalidad del autoconsumo, el autoconsumo es real porque el mercado lo reconoce en el valor que vale más el beneficio ese, el precio de la tierra por la existencia de esta actividad energética. Porque si no lo reconociera el mercado, no sería un beneficio privado económico, ¿no? Bueno, el caso es que aquí tenemos que son 14 euros. Entonces, claro, esos números primeros que les decía de ingresos, claro, es que eso y la realidad nada se parece. Son números que no se pueden comprender porque tendríamos a personas que se dedican a perder dinero un año tras otro, una década tras otra, una familia tras otra, y el mercado cada vez valora más. Bueno, esto es un mundo. Y sin embargo, la esquizofrenia de la administración es muy elevada, comportándose, bueno, como si eso tuviera alguna realidad.
Vuelvo a repetir que no me estoy metiendo con la administración solo española, esto es universal. O sea, no es que aquí seamos, digamos, diferentes, no, esto es universal. Pasemos ahora, no a la actividad cinegética, sino a las actividades de las fincas. Esto es un estudio que hemos hecho en 16 grandes de esas privadas y en 12 grandes bosques públicos. Pues ahí el beneficio no visible de autoconsumo de la dehesa privada en esas grandes fincas es nada más y nada menos que de 57,5 euros por hectárea, un volumen extraordinario de economía oculta. Y en cambio en los públicos 6,8. Claro, la caza tiene son de pinos, son bosques de pinos públicos, tiene mucha menos importancia, no están dispuestos a invertir, claro, en el autoconsumo, donan, pero con el gasto mínimo para las sociedades de cazadores. Luego ahí la economía oculta es muchísimo menor. Claro, la economía oculta aquí, respecto de la producción total, es que representa en la dehesa 50% y en los bosques públicos 44%. Imagínense lo que significa. Y todo esto está admitido por el Sistema de Cuentas Económicos Ambientales de Naciones Unidas, que va a ser obligatorio en el próximo año o dentro de 2 para aplicar los países. Hay que aflorar, hay que hacer visible la economía oculta de la naturaleza. Esto viene desde el 2010 en Nagoya con el Congreso de la Convención de Biodiversidad Biológica y los acuerdos que allí se hacen para que se modifique o se complemente la Constitución Nacional a efecto de hacer visible la renta de los recursos naturales y ambientales que ahora está desaparecida de este PIB que llaman Producto Interior Bruto, que se refiere solamente a los productos que son mercancías, lo que se compra y se vende en el mercado. Lo que no está comprado ni vendido en el mercado no existe. Por eso, claro, el PIB no representa más que una parte de la renta. Y en el caso de los montes, una parte que no es, ni siquiera la mitad por algunas otras razones que hablaremos. Bueno, y si comparamos ahora la actividad cinegética con todas las actividades de las fincas, con todas, ¿cuánto para un propietario? Esa es la perspectiva de un propietario que gestiona un coto de caza y tiene caza, tiene ganado, o no lo tiene corcho, o tiene, en fin, cualquier otra actividad agrícola o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, el valor añadido, les he comentado, neto, es el beneficio más los salarios. O sea, es la renta de explotación, los beneficios más los salarios. Bueno, viendo en las fincas, el máximo es 32% de contribución de la caza. En el caso de en el caso de las dehesas. Y los bosques, el máximo es el 12%. Sin embargo, es frecuente que incluso personas académicas, sin disponer de información, digan: en Castilla-La Mancha, los montes solo valen por la caza. Los demás son beneficios sociales, ambientales. Claro, el problema es que no tienen una teoría de la renta, no tienen una teoría del capital. Y entonces, al no tenerla, se encuentra de frente y empiezan a describir rentas por todos lados, renta pública, renta privada, y no se han enterado que están describiendo la economía de autoconsumo, de esa que no está en el mercado, o pública, que no está en el mercado, y todo eso vale mucho más en términos monetarios, en términos económicos, que la caza. Eso no quiere decir que pueda haber algún caso, alguna finca, que por sus circunstancias, efectivamente, la caza sea la principal producción. No. La principal economía de los montes de Andalucía, e imagino que los de La Mancha, porque no lo hemos hecho la investigación, son el servicio de autoconsumo del propietario privado y los servicios públicos del agua, recreativo, carbono, seta, paisaje y biodiversidad amenazada. Y las materias primas ocupan una posición hoy día muy poco relevante. Pero cuidado, en términos de renta, pero en términos de funcionamiento del sistema vital. El sistema no se mantiene ni cultural
ni paisajísticamente, si no es a través de las actividades materiales de la silvicultura de conservación, del pastoreo de la ganadería, de la gestión cinegética, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que vale poco influye mucho para que otras cosas valgan más. Esto es importante. Por eso lo que importa es estudiar el sistema complejo de producción conjunta, la finca, y la singularidad de cada actividad y sus interrelaciones, el resultado total y el parcial. Y el parcial aflora lo que está contribuyendo a otras actividades y que en consecuencia justifican que esas pérdidas son pérdidas de mercancías, pero no de economía, porque tienes que incorporar las producciones no comerciales de esa actividad, que son un coste de otra actividad que sí vale más, pero que tiene que pagar el coste. Mientras que ahora, en la contabilidad, al no aparecer, son gorronas. Es decir, no tienen sus costes y tienen los beneficios inflados, porque no pagan los costes de los servicios que le presta la caza. Bueno, si vamos, por ejemplo, al beneficio, el margen y ese beneficio es lo mismo, ¿no? Pues en términos de beneficio propiotario, el máximo 39% y el mínimo el 10%, ¿no? En la dehesa, tenía que decir, esto ya es a margen, el conjunto de actividades, la actividad productiva es 4 veces, el beneficio es 4 veces superior al de los montes de pinos. Es comprensible, ¿no? Más productividad natural, más caza, más ganadería y, bueno, el clima mediterráneo es un poco perezoso, la madera crece poco. Es más, la madera es un negocio ruinoso. El principal servicio de la madera es el paisaje, la conservación de ese medio natural y sus actividades culturales. Bueno, la mano de obra, da mucha mano de obra. Bueno, pues en las fincas, estamos en las grandes fincas, estamos en grandes fincas, pero cuidado, la grandes fincas es donde hay la mayor inversión, luego es el máximo de empleo, entre el 15% respecto del conjunto de actividades en la dehesa o el 5% en los bosques. Bueno, esto es lo que es. Es que nos gustaría que fuera, no, porque a mí qué más me da bueno, entre comillas, ¿qué más me da? Quiero decir que si hay más cinegética, a lo mejor hay menos ganadería. A veces no. Pero esto es lo que hay de realidad en estas fincas. Y, por ejemplo, hemos encontrado en fincas muy forestales, con corcho, que son las que tienen más intensidad de empleo, bueno, que suben, pero suben con unas pérdidas monetarias muy notables, porque no hay rendimiento suficiente para que el beneficio compense intensidades de mano de obra muy elevadas. Vamos al capital natural. Bueno, el capital natural es el beneficio, solo que es el beneficio traído a este momento de todos los beneficios futuros que voy a tener. O sea, yo pago por esto en función, por ejemplo, ¿un piso cuánto vale? Bueno, un piso vale lo que yo, si lo alquilara, me va a rendir por toda su vida útil, ¿no? Se lo acumulo ahora y ese es el valor capital de un piso, ¿no? El valor capital es las rentas acumuladas al presente futuras. Bueno, nosotros, descontando el 3%, que es una tasa competitiva perfectamente con los bonos y las obligaciones del Estado a más de 30 años, que es lo que suele utilizarse, y es lo que utiliza el Estado cuando compra una finca y tiene que capitalizar los beneficios, y porque no tenga otra finca de precio igual y sea parecida, es aceptable. Bueno, entonces, la caza está aportando en estas fincas. En el caso de la dehesa, próximo al 5% del valor en el mercado de la finca. O sea, el activo ambiental, o sea, lo que la naturaleza regala sin invertir, está aportando como el 5%. Es una finca de media, una dehesa, vale un 5% más. Y si es un bosque, pues 1,7% en estas fincas que nosotros consideramos, ¿no? Y, bueno, comparado la actividad cinegética, y si comparamos solo a los... Bueno, he cometido un error antes. El 4,8 y 1,7 no es solo sobre el precio de mercado de la finca, sino incluyendo el valor capital de todos los beneficios públicos de la finca, de agua, setas,
carbono, recreativo, biodiversidad, no sé si me queda alguno, 7 hemos medido ahí, ¿no? Bien, pues estos porcentajes se refieren al valor total de una finca sumando la renta privada y la renta pública, el beneficio privado y el beneficio público. Cuando nos referimos solo al propietario, porque el mercado solo paga, obviamente, los beneficios del propietario, es abajo de media y además es lo mismo, 7,8. Repito, me confundí antes, pensé que estábamos hablando del propietario, del mercado. No, el propietario más las actividades públicas del gobierno, y ahí tenemos el valor total. El valor total viene a ser prácticamente el doble. O sea, si una dehesa en el mercado de media te vale 6.000, cuando incorporas los bienes públicos, el valor capital del capital natural se dispara a 10 o 12 o 12.000. Prácticamente, por eso un monte, desde el punto de vista de la apropiación de sus beneficios, es la mitad público y la mitad privado. La mitad privado es lo que está en el mercado y es de las actividades, de los beneficios del propietario, y la otra mitad es pública de los beneficios que libremente disfrutamos los ciudadanos de ese monte, ¿no? Luego, el mensaje en el mercado, la caza está contribuyendo del orden del 8% del capital, del precio de la tierra en el mercado, y si consideramos todo el capital, el público y el privado sumados, entonces esto se reduce a la mitad o menos, ¿no? Bueno, yo creo que voy a avanzar más, no les voy a dar con más datos, ya tienen la idea. Aquí vendríamos a que el valor añadido de las dehesas es negativo, el valor añadido de la dehesa es negativo, -4, o sea, cuidado, las dehesas, según la contabilidad oficial, las dehesas, las grandes dehesas, el valor añadido es negativo. Pero cuando le aplicamos el autoconsumo, entonces es notablemente muy superior, muy superior. Y el beneficio también es muy negativo, pero cuando le aplicamos el autoconsumo, de pérdida en las dehesas 24 euros por hectárea de beneficio de pérdida, pasamos al 33 de beneficio. Y en los bosques públicos sí es positivo, con la contabilidad oficial y también. Bueno, la síntesis. Las estadísticas oficiales no permiten, primero no lo ofrecen, pero aunque se aplicaran como he hecho nosotros, no permiten valorar la verdadera renta privada y, por supuesto, no valoran la pública, no la valoran, ni siquiera la oficial. En consecuencia, hasta que no se aplique y se apruebe el sistema de cuentas en Europa, en la Comisión Europea, que va a aprobarse el sistema de cuentas de los ecosistemas, no conoceremos por qué hay que aplicarlo por actividad. Esa es una revolución total, por eso hay mucha oposición en muchos gobiernos y de momento Naciones Unidas solo se ha atrevido a recomendarlo voluntariamente a las naciones. Pero está la metodología. No quiero pecar de presuntuoso, pero nosotros hemos influido decisivamente a que esa metodología sea esta. Y está así considerado y citado en nuestras referencias y reconocido. Nos ha costado varios años de debate en esas comisiones, porque el mundo está lleno de otros planteamientos que ignoran la consistencia científica del concepto de renta para que se pueda sumar lo público y lo privado en condiciones homogéneas y del concepto y del significado de las valoraciones económicas. Bueno, no les voy a esto, saben ustedes más que yo, nada más, pero sí quiero decirles que acentúo los temas culturales, son importantes de la caza. Esta es una discusión conceptual que yo creo que sí, hay sectores que los manifiestan, pero no es muy generalizable, pero resulta que, bueno, la actividad de la caza es una complejidad en las relaciones sociales. De hecho, los protocolos, por ejemplo, de precios, que yo conozco en muchos casos, son una extraordinaria y una finura respecto de que haya equidad entre lo que pago y lo que recibo. Y bueno, en una montería uno puede pagar 10 y otro 15 a partir de un precio base en función de lo que ha cazado. O sea, y eso está muy regulado y muy bien diseñado. Y luego, bueno, todo lo que va aparejado
de encuentro y de afinidad, en fin, que hay mucho elemento cultural más allá de lo que es la pura economía. Luego hay una sociabilidad. Y luego les diré, ahora se habla, yo esto siempre lo he vivido, no le hago ningún caso, continuamente están apareciendo, esto no es ninguna novedad, nombres nuevos. Ahora ha aparecido otra cosa que llaman la España vaciada. O sea, bueno, en fin. Bueno, la institución, donde ya no queda prácticamente Estado presente gestionando, en aldeitas perdidas por ahí, tanto del sistema central, sistema ibérico sobre todo, Asturias, Cantabria, la sociedad de cazadores, que presta servicios en algunas aldeas más allá de la propia actividad cinegética, a los vecinos, a los mayores. O sea, el último reducto de una institución colectiva en muchos lugares en España que queda es las sociedades de cazadores. Claro, la mayoría son oriundos, no sé qué, son cotos sociales, pero en fin, quiero decir esto también, que esto es importante. A veces estas instituciones no son cosas menores, ¿no? Bueno, no es mía, es de Santiago Muñoz, pero al final, en esta controversia, ahí está puesta en cuestión, ¿y si resulta que la caza es nuestra obligación practicarla para que así el bienestar de los humanos se garantice razonablemente y que únicamente hemos de tener en cuenta, no provocar irreversibilidades con desaparición para siempre de una veredad natural única? Pero ¿por qué no? Hemos de defendernos de la naturaleza salvaje que nos ataca. Las enfermedades, por ejemplo, los accidentes de tráfico, el coste para evitar la competencia. Pobre corzo de la Sierra del Aljibe, acosado por los prolíficos ciervos y potentes que se meten en los canutos y ya no les dejan ni siquiera poder tomar esa brizna de hierba en el verano cuando ya no quedan otros lados. Por tanto, bueno, a lo mejor resulta que esto de cazar es consustancial a defendernos de la enemiga naturaleza. Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? Bueno, pues dependerá de los jóvenes, si quieren seguir cazando o no. Lo que es seguro que como no abandonaremos nuestra necesidad de sobrevivir frente al ataque de otras especies, pues entonces la caza, en lugar de recreativa, será entonces solo una actividad pública, pagada con los impuestos de todos y de aquellos guardas que no te pongan objeción de conciencia, o aquellas empresas de servicios que pagamos con los impuestos. ¿Esto es lo que queremos? ¿Este será el futuro? Yo creo que no, porque si ha durado toda la vida, miles y miles de años, tanta revolución va a haber en la condición humana para acabar y terminar considerando, porque terminamos por aquí, no permitir el control vía disfrute, porque es lo que se trata, porque claro, controlar vía necesidad técnica y no vía disfrute, no sé por qué lo va a distinguir el ciervo o el corzo, ¿no? Entonces, bueno, yo este tema creo que está en un terreno de las preferencias de unos grupos que llaman animalistas, que tienen un elemento autoritario, totalitario, al excluir a los otros de sus preferencias y no querer negociar. Y lo que quieren es imponer su propio gusto, su propia ilusión, frente a la ilusión o el gusto de otros, ¿no? Por tanto, es una cuestión entre humanos, no entre humanos y naturaleza. Ponen a la naturaleza para pretexto de no vincular a una cuestión subjetiva de preferencia personal. Esto, cuidado, estamos en términos de salvado el hecho que las instituciones públicas tienen que asegurar no empobrecer la riqueza biológica y cultural de las generaciones futuras, provocando la actividad económica irreversibilidades. Esto no es negociable, entiendo, ¿no? Si el coste es tolerable, si me voy a matar de hambre, pues ya veríamos, ¿no? Bueno, pues espera que el gobierno garantice la persistencia,
porque si no, imagine a dónde ha conducido la prohibición de la caza en Monfragüe. Por cierto, la moratoria de picos de Europa, que se sigue cazando, está ahora en una negociación de cuánto dinero vamos a pagar para que no cacen. Pero no se preocupen, cuando no cazas en un sitio, lo que estás haciendo es produciendo caza para que fuera del parque otros propietarios tengan el beneficio de lo que nos cuesta a todos, pero en este caso beneficio privado para los otros cazadores. ¿Qué es lo que ocurre? Las especies se expanden, crecen y se van. No es que no se vaya a cazar, va a haber una zona donde no se va a cazar, pero lo que allí se cría y en exceso compite se va a desplazar a otra zona donde se va a cazar. Luego, no evitamos la caza continuará. Ya mucho, hay otra cuestión muy interesante culturalmente. Aunque la caza en términos relativos con otras actividades, como es normal, de la agricultura industrial y comercial, tenga un peso en el global de todo, que no es tan espectacular como a veces dice la prensa, es muy interesante cómo ha habido una promoción social. Esta venta de Gáliz era un chiringuito modesto de gente semianalfabeta. Los hijos han estudiado. Los hijos de ahora ya han puesto una venta, como hay turismo, donde hay un conocimiento gastronómico de los productos locales. No solo eso, han ido más allá y ahora han incrementado el empleo y han hecho un catering que acuden a las fincas en las monterías y sirven. O sea, esto es maravilloso. O sea, no se han ido, se han quedado y además han mejorado social de gente marginal a gente con conocimiento, empresarios autónomos, con más empleo, con arraigo local y que forman parte de esa atención al visitante o al cazador maravillosa de ir a tomar allí productos locales con marcas de autor. El autor son ellos, son los autores y los artistas culturales de estos medios, ¿no? Bueno, creo que conviviremos con las tres opciones. Invasión de especies que generan unos cornamentas que se pagan mucho, muy valiosas. Bueno, también tenemos la merina precoz, o sea, también tenemos la Romanov, también tenemos la limusín, también tenemos... En fin, el asunto es si es compatible, aquí tenemos el corzo moruno, el corzo de la argive, con una subespecie, o sea, el asunto es cómo combinar la no pérdida de variedad natural con el desarrollo de la actividad comercial. Claro, lo que no puede ser es que para la vaca sí, para la oveja sí, para la cabra sí y para otro. En fin, el asunto es competencia, ¿no? Y finalmente, esto es para mí lo más polémico, lo más complicado de hacerlo compatible, es la granja cinegética. Yo he estudiado un desastre. Los chaparros, las cruces de los chaparros, quebradas. Claro, un ciervo por hectárea. 4.000 hectáreas, 4.000 ciervos. Venta en vivo, alimento, cultivos agrícolas para alimentar y caza mixto. Hoy ya desapareció, era un desastre. Además era ruinoso, pero era alguien que tenía en mente una ilusión, en fin, de producir mucho para vida, pero claro, aquello, el encinar joven, bueno, quedó destruido totalmente, no era viable, excepto que excluyeras para que fueran tú los chaparros de allí, con suelos malos, de 20, 30 años, son destruidos esos, o sea que tienes que esperar un cercado de 50 años. O sea, esta opción de granja la veo bastante complicada en el ámbito mediterráneo, excepto que no sea en monte, que sea en una pradera, ¿no? O sea, bueno, ya me callo, no tengo conocimientos técnicos soy economista para ver, pero en fin, lo que sí les puedo decir es que yo he estudiado esto y en el mercado actual esto es una ruina. Pues muchas gracias. Estoy disponible, obviamente, para las preguntas que ustedes consideren hacerme, ¿no?
Y espero no haber utilizado muchos tecnicismos, que es mi preocupación, que no son necesarios, pero claro, hay que tener capacidad para expresarse bien, y los científicos a veces no tenemos esa capacidad. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Pablo. Yo creo que has animado bastante el debate aquí y me parece para futuros foros, ¿no? Seguramente, porque yo creo que aquí hay bastantes temas abiertos que se tendrán que abordar en el futuro, ¿no? Y para conocer un poco mejor toda... ¿Perdona? Sí, con las mascarillas estas. Bien, pues yo creo que sí, que tenemos temas quizás para debatir. Si tenéis algunas preguntas, creo que tenías tú, ¿verdad? Sí, nos alcanza el micrófono, Alicia. Sí, ¿me escucha bien? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. ¿Puedes elevar un poco más? Mejor. ¿Ahora? Sí, ahora mejor. Mejor. Muchísimas gracias. La conferencia muy interesante. Además, como economista, pues hay cosas que me ha parecido hasta muy creativa. La manera de enfocar el tema. Y entonces, en ese sentido me ha surgido una cuestión, simplemente por saber, por curiosidad, si hay una metodología de cálculo que sea por coste de reposición, es decir, por medio ambiente, el coste medioambiental. A ver si soy capaz de... No oigo bien, perdona. No oigo bien, no te oigo bien. ¿No se oye bien esto? Puedo moverme. A ver. Me acerco. A ver, la cuestión es el enfoque para hacer el cálculo económico. Si hay, o si conoce algún otro enfoque distinto, por ejemplo, el coste de reposición desde un punto de vista más medioambiental, que esté parametrizado, digo, porque la situación, si no hubiese caza, el medio ambiente, por ejemplo, en la zona de Ciudad Real, todo lo que se tema de la guardería no tendría sentido. Si es público sería muy costoso, no se mantendría. Hecho de otra manera. Aquí la de fincas, si no se caza, en un par de años probablemente desaparecería toda la vegetación, toda la fauna, por 3 años. La sequía que hay, si no hay control, si la guardería no está pendiente, porque no hay producción económica, igual desaparecer la caza. En la zona que hay de labor, sí, porque evidentemente la única producción es la única rentabilidad de la caza. Si se prohibiese, digo, el coste medioambiental sería brutal. Tienes una vegetación, más la desertificación sería... No hay otro método, o no se ha planteado nunca un enfoque del coste de la desaparición de la caza desde el punto de vista del coste de reposición medioambiental. ¿Cuál sería aquí la reposición? Vamos a ver. Si no hubiera caza, tienes que hacer una hipótesis. Esa finca, ¿qué aprovechamientos continuarían? ¿Cuáles continuarían? Porque además ya digo, con un pequeño foco de incendio, al no haber guardería, rápidamente se propagaría y en 2 o 3 años serían, no habría ni un chaparro. Muchísimas zonas. Tienes una visión muy minoritaria de lo que sucedería. La mayoría de las fincas continuarían, a no ser que tú asumas que también desaparecería la ganadería, porque me estás hablando de fincas de sierra muy marginales. Nuestras encuestas, aproximadamente la ganadería está presente por términos medios en el 85% del territorio. Y yo en Castilla-La Mancha no he estudiado, en Andalucía.
no conozco, más allá que como turista, no puedo hablar, pero voy a especular. No tengas esa visión tan pesimista. Si ocurriera que se prohíbe la caza, lo que ocurriría es que el empleo se trasladaría a empleo público. Sería inasumible. Vamos a ver, correrían a gorro, vamos a ver, sería insoportable la transmisión de enfermedades, porque, ¿sabes por qué? Porque en condiciones naturales los grandes ramoneadores tienen en el monte Mediterráneo comida en el otoño, cuando no hay hierba, y en el verano. En consecuencia, los que son muy prolíficos, esas poblaciones, como ha pasado otras veces con la cabra montés, en Cazorla o en Guadarrama, es decir, al final, la hipótesis de que no habría intervención no es correcta, habría intervención y el empleo sería público. Y tú y yo, bueno, tú seguro, yo no lo sé, pagaríamos impuestos. Yo no lo sé para mi desgracia, claro. Pero quiero decir que al final hay una intervención en función de las preferencias y las presiones públicas que evitaría que esos territorios no fueran gestionados, serían gestionados. No obstante, te diré que ya está establecido varios modelos y escenarios por la Agencia Ambiental Europea de que es inviable el pago de la intervención en toda Europa en la parte de medio natural y, por tanto, hay que hacer una planificación en la que se maximiza el bienestar con minimizar el daño ambiental sobre la base de dejar zonas abandonadas. No tenemos capacidad, excepto que empecemos a cerrar hospitales y escuelas, para dedicar el dinero a gestionar todo el territorio. No es posible. Eso hay estudios y distintos escenarios a 2030, 2050. O sea, tenemos que pensar que, hay territorios que el coste de la gestión es insostenible, y que es más eficiente y minimizar el daño ambiental. El daño ambiental importante es la irreversibilidad. Lo demás es negociable. Tener más de una cosa, menos de otra, eso es negociable. Lo que, digamos, sí es extremo, es evitar la irreversibilidad. No, ese pesimismo no habría. Y luego, no. La demanda, piensa que los fondos de inversión están buscando invertir en los montes, y en España y en Portugal. Claro, es un bien muy escaso, futuro, tienen un futuro espléndido, pero de servicios, de ocio y disfrute, con pérdidas monetarias de mercado y autoconsumo. El futuro no es un futuro comercial. El futuro comercial es para la agricultura o actividades industriales, pero para nada el medio natural. El medio natural es el lugar para el ocio y el disfrute. Y gracias a esto, de quienes viven de otras cosas, pueden pagar las actividades de los servicios de empresas familiares, de los empleados y todo esto, y colaborar con el sector público para generar bienes públicos y minimizar el gasto público. No, este escenario que dibujas, no lo veo realista para nada. Es un bien muy apreciado, tiene un valor extraordinario. No. El autoconsumo es el valor máximo y continuará siéndolo. Y cuando dices que no vale es porque has matado los servicios. Los servicios es la materia prima más dura y perdurable en el futuro en los montes, los servicios. El disfrute de los servicios. Ya lo es y ya está reconocido. Si te compra una finca el Estado, te los paga en la parte privada y te paga hasta el doble de lo que serían los aprovechamientos comerciales. Ha puesto este límite también arbitrariamente, pero te lo pagan. O sea, ahora mismo se está pagando hasta 2 veces más por la tierra de bosque, de monte, que lo que te pagarían por los productos que tú dices que no habría nada. Sí, siempre quedaría el disfrute de lo salvaje. Qué maravilla en medio de Europa vivir en un monte salvaje. Muchos pagarían mucho por ello. Y tendrían empleados para prestarles al menos los servicios de la casa, del agua. Siempre estaría el agua, que es el valor más importante, uno de los más importantes públicos del bosque ahora mismo es el agua, que se envasa y que se utiliza en regadío. Uno de los más importantes. ¿Cómo hacer un cálculo, una valoración catastrofista para hacer ver
que otro escenario sí que sería horroroso e irreversible. Por eso digo, si hay La valoración catastrófica en economía, para que tenga sentido de renta y capital, para que tenga sentido, solo puedes hacer escenarios que tendrían lugar. Si no, en términos científicos, no son admisibles. Es una carta a los Reyes Magos. en esta zona probablemente pudiera darse el caso con la presión que hay ante caza. Le digo, aquí hay sierra que no vale para ganado y es solo para caza. La naturaleza hay mucha extensión la que hay. Entonces, ahí solo... Pero no, esa expresión tenemos que desterrarla. Valen para mucho. ¿Cómo puedes decir que si no hay caza no valen para nada? Mira, si no hay caza hay, vuelvo a repetirlo, el disfrute del propietario es legítimo y derecho. Eso es mucha economía. Eso es mucha economía. Está el agua. Eso es mucha economía. Está la seta. También es economía. Está el carbono. También es economía. Está la biodiversidad única. También es economía. O sea, no es verdad. Hay muchas otras actividades que son economía. No son suficientes. En esta zona no. La ganadería en esta provincia está desapareciendo, pero totalmente. La ovina, la porcina y la vacuna está desapareciendo. ¿Por qué? Porque no es rentable al que lo hace y se mata a trabajar. Entonces, explícame qué hacemos con todos esos montes que tampoco producen, tampoco están produciendo buen carbón ni buena madera, porque no se hicieron bien en su día. ¿En qué lo utilizamos? Dímelo, porque no sé. Hay muchas zonas que tampoco tenemos agua. Bien, voy a relatar ¿Qué es lo que vale? un monte aquí, aunque mi experiencia aplicada, una está la teoría y conceptual y luego están las aplicaciones, ¿no? Las mediciones reales. Voy a describir en mi bola de cristal, es decir, que es una pura especulación, ¿verdad?, la que yo voy a hacer. Un monte de sierra importante, de pendientes importantes, 20-30%, que es bastante importante. Muchas limitaciones allá para los tratamientos selvícolas. Bueno, pues ese monte, para empezar, el Estado se está gastando por hectárea del orden de 70 euros por hectárea de gente que tiene empleo porque tiene que cuidar que no se queme ese monte. Ya hay una economía fuera del monte de unas personas que tienen un empleo porque el Estado se está gastando 70 euros por cada hectárea de ese monte y de eso tiene un empleo, tiene una renta. O sea, la actividad de lucha contra incendios es una actividad económica del monte, realizada por el gobierno, porque es un bien común. Se considera que hay que conservar el paisaje y los servicios del paisaje y por eso no dejamos, porque no es solo que se queme el bien del privado, del monte, de la sociedad también. Por tanto, ya te acabo de describir una de las principales economías de empleo que hay en los montes de Castilla-La Mancha, la lucha contra incendios. ¿Perdona? Muy bien, te voy a decir, el 40% del empleo que da un monte en Andalucía lo da en el año, de media en el año, el 40% lo da la lucha contra incendios forestales. ¿Qué suerte tienen en Andalucía? No, perdona, el gasto es del Estado, se transfiere del Estado y dudo que aquí sea menor. Dudo que aquí sea menor porque esas distribuciones se hacen por hectárea y por tipo de vegetación, pero no lo conozco, que aquí me puedo estar equivocando, pero ese es un presupuesto estatal que se distribuye en función de las vegetaciones forestales. En consecuencia, no es un presupuesto autonómico. Es la gestión autonómica, el presupuesto es del Estado sobre esto. No, el asunto es que no tenemos información. Usted está hablando sin información cuantitativa, que yo tampoco la tengo, porque es muy sencillo, le digo que me informe inmediatamente dónde está ese informe o ese estudio, que estaría yo interesado en leerlo. No, ni usted lo tiene ni yo, porque no existe. La Administración debería hacerlo, pero no lo hace. Nosotros, 2 años para intentar saber cuánto gasta la lucha contra incendio, expediente. Bueno, hemos tenido que hacer un trabajo durante 2 años, un equipo, porque la Administración no lo tiene. Lo hemos elaborado nosotros, porque tiene cantidad de expedientes, cantidad de historias. Para empezar, tenemos que entrevistar a todas las empresas privadas que han sido concesionarias de estos trabajos también. O sea, que esa información no existe. Usted no la tiene, yo tampoco, en Castilla-La Mancha. La tengo para el año 2010 en Andalucía. Vale, ya lo he escrito uno. Ahora van servicios recreativos.
Esos montes pueden tener visitantes recreativos. Los visitantes recreativos, hay un gasto público porque hay un ordenamiento de los espacios naturales con unos planes y demás. O sea, hay una gestión de estos espacios recreativos y hay un gasto público implicado. Por tanto, ahí tiene otro nivel de empleo que se debe a esos montes, porque los visitantes recreativos encuentran disfrute y hacen servicio recreativo. Sigo más. Esos montes están creciendo todos los años porque la extracción prácticamente es bajísima. En algunos casos no llega ni al 10% de lo que crece en el año. Luego está retirando el taponamiento de la olla express, que es la atmósfera, para que se disipe el calor. Por tanto, están ejerciendo una función de mitigación del efecto invernadero. Luego, esos montes, y hay un mercado de emisiones, el gobierno es el dueño de la atmósfera, el gobierno es el dueño de la actividad de carbono en el monte, entonces el gobierno se compra y se paga el carbono del monte porque es un beneficio global, público, otra actividad. Sigo más adelante. No le parecerá, pero esto es... No sé en dónde está diciendo usted, yo le estoy diciendo en mi provincia, que me la pateo todos los días y estoy viendo todos los problemas que estamos teniendo. No es la caza lo que defiendo, defiendo la gestión y la gestión de la administración. Y aquí, en esta tierra, no sé lo que le contarán a usted, pero es bastante baja y bastante poco productiva. Dinero se gastarán, pero arreglar las cosas y llevarlas bien, no. Mire, si usted ve, este año pasado no hemos tenido apenas incendios, pero en los últimos 20 años ha habido tantos incendios por no hacer ni siquiera cortafuegos en esta tierra, ni siquiera cortafuegos, que ha sido horrible. Incluso en las fincas del propio Estado, de la propia comunidad autónoma. Y eso es demostrable. Luego, entonces, si no tenemos ganado, porque la gente se está quitando de ganado, que es quien patea el monte y quien ayuda a evitar incendios, pero tampoco nuestra comunidad autónoma se gasta dinero en hacer esos trabajos, no estamos haciendo nada más que unas tortas como un pan. Es decir, no estamos ayudando para nada. Eso ya en las fincas solamente del Estado o de la comunidad autónoma. Pero es que en las fincas particulares tampoco te dejan hacer esos trabajos sin que te lo pague el Estado, haciéndolos tú. Tampoco te dejan hacerlo. Luego, entonces, explíqueme de dónde hay tantos puestos de trabajo. Porque los puestos de trabajo son los propietarios que quieren hacer cosas y a veces no tienen trabajo para darle a la gente. ¿Lo entiende? Entonces, lo entiendo perfectamente y yo le hablo de hechos, ¿no? No, los hechos que yo le hablo, no, usted me habla cualitativamente de lo que usted percibe y que seguramente en su manera de expresarlo tiene toda la razón. Pero es que yo le doy los números de la finca, de muchas fincas. Entonces yo le digo a usted que naturalmente que un bosque da muy poco empleo. Aquí y en todas partes, un monte mediterráneo. En relación a una dehesa, porque el empleo fundamentalmente lo da la ganadería. El empleo privado lo da la ganadería y la actividad energética. El empleo público, el principal, lo da la lucha contra el incendio. Y luego está muy repartido entre servicios recreativos, conservación del paisaje, está muy repartido. Entonces, cuando expresa que la desaparición de la ganadería y de la cinegética supondría que no valdrían para nada, lo que le digo es que disminuiría muchísimo su renta y aparecería un monte que fundamentalmente produce renta pública y muy poca renta privada. Aunque depende, porque si se mantiene la demanda de servicios de autoconsumo recreativo de los propietarios, en lugar de valer en el mercado 6.000 euros la hectárea, bajaría a 3.000 euros la hectárea. Seguiría valiendo 3.000 euros porque ya no produce caza y ganado, pero produce servicios de disfrute para el propietario. Muchos propietarios que no viven del monte, que se gastan su dinero en el monte, generan empleo, esos para servicios, y aparecería una economía de servicios con muy poca limitada. No obstante, yo sí que creo que el ganado va a ir disminuyendo.
Es más, le voy a decir, el ganado en Australia, en Córcega, en Estados Unidos, cuando hay zonas así, termina siendo semisalvaje, donde, por ejemplo, un propietario de 10.000 hectáreas tiene 800 vacas y acude 2 veces al año a recoger chotos. Y claro, la productividad es pues, 0,5 chotos por vaca, frente a etapas de hace 30 años que tenían vaqueros, pero tenía un vaquero por cada 150 o 200 vacas. Ahora tiene un vaquero para 700. Es decir, todo empeora, todo se perjudica. Bueno, por supuesto, las ovejas y las cabras ya no están en Estados Unidos, claro, eso ya desaparecieron, claro. Luego, yo no le voy a discutir, porque hay evidencia de fenómenos que se han producido antes en otros países, que el empobrecimiento de la actividad privada con la desaparición de la actividad energética sería tremendo. Pero no desaparece todo. Pero a eso le digo que ya no hay caña de azúcar en Granada. Es decir, la vida evoluciona, las actividades no siempre son igual. La tragedia no es que siempre va a ocurrir lo mismo que ocurre hoy, como no ocurre lo mismo que ocurría en el pasado. Luego lo entiendo. Pero también debe entender que la apelación a que los impuestos resuelvan lo que las personas comprando en el mercado no resuelven es falsa. Para ello hay que pagar la adicionalidad. Te pago porque vas a producir un bien público que si no te pago y retiras la actividad, no. Por tanto, la persistencia de la ganadería con pago público tiene que ser porque es favorable para los servicios relativos, para el agua, para la biodiversidad salvaje. O sea, tienes que buscar la adicionalidad en términos de más producción pública porque hay ganado frente a la retirada del ganado. Y entonces pagamos nuestros impuestos para comprar, entre comillas, compensar al propietario privado para que mantenga un tipo de ganadería. Pero porque hay que probar, y por eso hay que hacer las cuentas, que hay un beneficio público con esa compensación al privado. La idea de que la economía pública gestionada por actividades privadas compensadas va a ser la parte de pagos privados de los montes, lo que no paguen los consumidores es errónea. Será una parte, pero no más que una parte. Será un complemento, pero no. Y eso pasa en Australia, en Estados Unidos y en Francia. Y no vamos a ser diferentes. Es que hay que mirar a todo el mundo. No somos diferentes. Lo que sí somos un poco diferentes es que somos más ricos en naturaleza en proporción. Joder, es que esto es crucial que lo entendamos. Solo Grecia, Portugal y España tienen paisajes forestales en términos relativos con su territorio importantes. Los demás no, excepto el norte, pero el norte es un monocultivo, entre comillas, forestal, que es comercialmente, claro, produciendo 10 metros cúbicos al año de madera frente a los 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos de aquí, de las especies más maderables, pues se puede comprender, y además con una mecanización y tal, que es otro mundo. Por tanto, tenemos especificidades respecto de las características productivas muy bajas que usted bien ha señalado del monte Mediterráneo. Bueno, me he extendido mucho, pero le agradezco su discrepancia, porque en su discrepancia seguro que hay bastante verdad, pero reflexione que a lo mejor hay algo de verdad en mi discrepancia con usted también. Toya, espera. Vamos a dar palabra a más gente. Claro, entonces, desde 3 cosas que quería decir. La intervención de Toya viene de una visión de la vida, sin saber economía y geografía, somos capaces de darnos cuenta que a partir del AVE, de la definición del AVE, todo es sierra pobre, improductiva, y o hay actividad de cuidado del bosque para que no haya incendios o caza, o no hay guardias de caza, son miles los que hay, y mucho menos gente que trabaje en la temporada. Bueno, esa es la contabilidad que hizo Rodolfo, con una inestimable ayuda del mejor órgano económico de la administración, fue la Guardia Civil, que iba con los investigadores a preguntar a la gente de los pueblos cuántos días iban de caza, de ayudantes de los ojeos y tal. Bueno, me alegra mucho que esté aquí el decano, porque cuando antes de la pandemia pensamos en este tipo de seminario, pensábamos que había que hacer uno de economía con los economistas de aquí. Pero la pandemia acabó con todo, ¿no?
Pero resulta que en ese momento no podíamos pensar que fuéramos a tener un decano de econometría. Y lo que está claro es que necesitamos aquí, en este territorio y seguramente en los demás, en Andalucía parece que han avanzado muchísimo en esta cuestión, evaluar las cosas. Porque se toman decisiones tremendas. Y sobre todo nos tememos que cada día se tomen más tremendas. Porque este asunto no se comprende fácilmente. Dentro de unos días saldrán los periódicos un artículo mío y me evito porque se la mandaré a la asociación, al IREC, sobre el paisaje, la caza, y una cosa muy importante aquí es la dignidad. ¿Perdón? La dignidad. Esa no tiene precio. Claro, ese es el problema, que solamente hay violencia en las cuestiones de dignidad. Entonces, la dignidad no es objeto de debate hoy aquí. No, pero yo lo tengo en mi artículo. Bueno, a lo que voy. Creo que es muy... Pero es lo más importante para la conservación de las especies salvajes. Porque no tienen precio y son únicas, por eso no tienen precio. Es la clave para su conservación. Gracias por esa apreciación. Pero a lo que voy es que cuando Maragall, el de verdad, decía a sus amigos que venían a Castilla, hablarles del mar, ¿no? A nosotros que nos hablen de lo que quieran, pero aquí lo que hay es un mar de matorral espantoso que o lo aprovechamos mejor o no, o lo convertimos todo en una industria turística como en Cuba. Porque, Pablo, fíjate, en la aplicación de un criterio dogmático, en mi opinión, de los parques nacionales, la parte privada de Cabañeros se ha prohibido la caza. Claro, la satisfacción del propietario se ha ido al fresco, porque el propietario invertía en su finca, las convertía en pequeñas empresas, tenía 12, 14 empleados. Bueno, la prohibición de la caza ha supuesto que el valor de la tierra ha ido bajo tierra, los grandes casas, palacios que requerían un montón de gente seguramente se venderán para que la Junta establezca cualquier cosa, y de momento los puestos de trabajo directos permanentes, anuales, 40 se han ido a la caza. Solamente se pueden sustituir por 40 funcionarios disparadores que acaben con la población de los ciervos. Un despropósito. Nosotros aquí nos interesa mucho el que no haya despropósito. Y entonces lo que yo sugiero es que aprovechemos a Pablo con todo lo que sabe para que junto con nuestro decano, el IREC, hagamos un avance en el asunto de la evaluación de las cosas, de lo que valen, sobre todo de lo que cuestan. Y eso nos puede ayudar a tomar decisiones de seguridad. El otro día vi el post, yo sigo a Botín, porque tiene una magnífica finca, 3.000 o 4.000 hectáreas, y un montón de gente trabajando allí, que para lo que vivimos aquí es importante. Bueno, el post era muy largo, pero explicaba lo que había reforestado en su finca y lo que eso valía a efectos de la nueva economía de la lucha contra el cambio climático y el valor de sumidero que tiene eso, que es un valor tremendo, un valor tremendo para la sociedad, para la gente que vive allí, es un valor relativo, pero si hay empleo, funciona. Bueno, que tenemos director del IREC que aprovechar a Pablo para con estos compañeros intentar. Han hecho un esfuerzo, Pablo había hecho un esfuerzo extraordinario. Yo pensé que no iba a entender nada, pero se ha portado como un buen profesor. Un buen profesor sabe de lo suyo, que siempre es inexplicable para los demás, pero es capaz de explicarlo, si es buen profesor, explicarlo a la puerta de una fábrica o a la puerta de una firma. Lo ha explicado bastante. O sea que yo le doy, en eso tengo capacidad de titulación, sobresaliente y acumulado en la explicación, porque hasta uno de letras ha entendido casi todo. Pero ahora lo que hay que hacer es pasar toda esa teoría, a ver qué podemos hacer aquí, qué fincas podemos estudiar con su orientación de cuál es la riqueza, cuál es la pobreza, qué pasará con la economía del medio ambiente futura, cómo se traduce ese post de Ana Botín, tanto por Ana Botín como por los demás que estamos aquí, o incluso por la comunidad autónoma. Y cómo puede guiarse la comunidad autónoma por algún criterio racional. No se guían ya por criterios racionales, están todos sometidos a una presión brutal, brutal, desde dos ministerios. Uno que entiende las cosas por donde los gigantones,
y que considera que la salud animal, entendida por ellos, predomina sobre lo demás. Y otros porque creen que el futuro se gana destruyendo el pasado. Y entonces eso no puede ser. Tienen que dejar de destruir el pasado para ganar el futuro. Bueno, quiero decir que el tema requiere argumentarios y que creo que con lo que has dicho nos da esperanza de poder contribuir a ese debate, a la obtención de datos, a tomar frutos. Bueno, y gracias. También profana. Gracias por tu elogio. Siempre es una preocupación para mí hacerme entender porque es un asunto muy complicado. A mí me resulta muy complicado. Hay gente que tiene la capacidad de hacerlo bien. Bueno, voy a contar una anécdota. Los parques naturales, los espacios naturales protegidos, sí permitían la continuidad de las actividades económicas, ¿de acuerdo? Pero llega Extremadura, la campeona, a principios de los 80, declara, se ha declarado antes, el Parque Natural, unos años, 2 o 3 años antes, de Monfragüe. Pero a principios de los 80 se prohíbe la caza. Se regula y se prohíbe la caza. Y un propietario de un coto muy conocido, 4.000 hectáreas, que lo tenía con ganado, pero fundamentalmente dedicado a la caza. Era una cosa mixta entre caza salvaje y semigranja, bueno, una cosa, porque cultivaba para los ciervos bastante comida. Bueno, una finca maravillosa, muy bonita. Bueno, pero es que yo tengo una actividad que es legal y en un país democrático no puede incautar las rentas de las personas. Denunció. Ganó. Recurrió a la Junta. Ganó. Primer año, 35 millones. Oye, siguiente año. Oye, ¿y si solo cazas en la parte de Solana y no cazas en la Umbría y te doy la mitad de dinero, qué te parece? Vale. Cuarto año, anda, caza. Vamos a ver. Esos propietarios que han sido prohibidas la caza en el Parque Nacional tienen que ser indemnizados. No, un país democrático no puede incautar, porque la caza es una actividad legal. Perdona, está este antecedente. Estoy probando el hecho. ¿Han perdido? ¿Han recurrido? ¿Han perdido? ¿Perdón? Pero si estoy contando un ejemplo, un antecedente real que ha ocurrido, no me lo creo, Luis. Las personas, ¿saben lo que pasa? Que las personas negocian, o sea, tienen intereses múltiples y ponen en la balanza lo que gano y lo que pierdo. Ya me lo voy a decir porque ya es, pero más que decir no, Finca Valero, lo digo con el nombre y apellido. O sea, 4.000 hectáreas, Coto Valero. Es decir, no, en un país democrático no se pueden incautar las propiedades privadas. Eso se gana siempre. Esta vez también. También, si no se ha ganado es porque no se ha recurrido, Luis. Y si no, entérate a ver si han recurrido. No, Luis, esa es una actitud. No, Luis, tú tienes una opinión, pero yo tengo una prueba. Es la diferencia. De otra manera, y no haya indemnización. Y si la hay, sea tan miserable que no resolverá nada y desde luego desaparecerán las fincas del Parque Nacional, el empleo y todo lo demás. Y bueno, vamos a ver. Posiblemente... De todas maneras, permitidme, estáis hablando con alguien que lleva 40 años peleándose con parques nacionales y ha escrito un libro que se titula así, y publicado en el año 98, Renta y naturaleza en Doñana, a la búsqueda de la conservación con uso, pegando palos y descubriendo toda la economía culta, porque luego esa es otra, que hay allí de furtivos presente. Bueno, yo he sido responsable del estudio previo de ordenación de los recursos naturales del Parque Nacional de Guadarrama, que, como no les interesó, cogió y lo pusieron en un cajón.
hicieron lo que les dio la gana, que era lo contrario a lo que proponíamos, que era un parque nacional al estilo del Parque Nacional de los Pirineos franceses u otros ingleses, con usos extractivos sustentables, excepto en un núcleo duro, una pequeña parte, por efectos fundamentalmente de dejar que la naturaleza evolucione para también efectos educativos, de investigación, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? Publicar el libro. Publicamos un libro. Aquello nos iba a quedar. O sea, tú haces lo que... ¿Y qué ocurrió? Y ahí lo dijimos. Esta es la responsabilidad de quienes, porque ustedes han hecho esto, pero han hecho lo contrario de lo que han recomendado los economistas, ¿de acuerdo? Y publicamos un libro. Pero la revista Principio, por entonces, publicó un artículo nuestro, estaba publicado, en defensa de la caza en los parques nacionales, muy extenso, dando argumentos, y con discusión de la UCN, mil cosas. O sea, vamos a ver, lo que ocurre en nuestra sociedad española es que la ciencia está desaparecida de la naturaleza en la parte social y económica. No hay. Hay activistas. Necesitamos a científicos que puedan presentar una perspectiva de todos los intereses y los datos, y no las soluciones, porque no se debe esperar que los científicos den las soluciones, porque las soluciones son preferencias sociales, pero los científicos pueden proporcionar la información que facilite un mejor diseño de las políticas y un mejor diseño de sus implementaciones en beneficio de todos y de manera convergente e inclusiva, salvando aquellas cosas que hemos mencionado, ¿no? Pero claro, tienen que pensar que cómo es posible que en Castilla-La Mancha, con la importancia que tiene la caza, se desconozca su economía en términos de renta y capital de los montes. Se desconoce, no hay ninguna estadística. Y los profesores no la investigan. Mire, Rodolfo hace un estudio, no hace los ingresos de los montes, lo que está lo que está en la consejería. Coste cero. No hace ni un solo coste de los montes. No hace nada. Va y hace una encuesta de empleo, pero de empleo en términos de físicos. O sea, ninguna economía. ¿Por qué? Claro, este investigador que hace una tesis doctoral, hombre, no puede ponerse a la espalda un mundo hacer la tesis dentro de 20 años. O sea, quiero decir que esto es una labor institucional. La universidad tiene su papel, la consejería debería apoyar institutos como el del IDE y la universidad en el sentido de integrar y fomentar. O sea, lo que decía Luis, o sea, necesitamos conocimiento para hacer políticas equitativas y justas y también conociendo los límites y dónde parar. Porque claro, podemos tener la idea de que todo es posible. Pero yo a veces soy un poco provocador. Alguien se molestó mucho porque yo dije que había que abandonar algunas áreas porque los costes eran desproporcionados para así hacer más eficiente, salvada la biodiversidad, hacerlo más eficiente en el resto, ¿no? Y protestó mucho. Entonces digo, bueno, vale, vamos a restaurar todo tu pueblo, pero voy a cerrar 2 hospitales. Y con la venta de los hospitales restauramos tu... O sea, los recursos son escasos y debemos de integrar en nuestras políticas los recursos también. Por cierto, hay un impuesto que es bastante injusto, municipal, que es un impuesto sobre gastos suntuarios de la caza. Bueno, eso es como si tienes petróleo y como el petróleo es un bien de dominio público, pues el Estado hace una concesión y cobra una renta del petróleo, porque es dominio público, para que la empresa que hace la extracción tenga un beneficio comercial, pero pagando a la comunidad la parte que la naturaleza regala según el Estado, ¿no? Pues eso sería, solo que eso está hecho sobre una base que es desconocida, está hecha arbitrariamente. Extremadura, campeona, también a mediados de los 80, mucho más desarrollo, otro impuesto sobre la renta natural de la caza, ¿no? Que eso derivó luego, en fin, que nos aplicó bien, en fin, no recuerdo tanto. Bueno, lo que quiero decir es que la propia administración actúa arbitrariamente poniendo impuestos sobre bases que desconoce, porque dice, claro, ¿saben cuánto es la renta? ¿Cuánto dice que es la renta cinegética ese informe?
Rodolfo lo cita de la administración, el 10% de los ingresos. Y entonces pone un impuesto del 20% sobre el 10% de los ingresos. Los ingresos son los de a mí me parece. O sea, vamos a ver, o sea, la administración pública está actuando arbitrariamente, subjetivamente, sobre los intereses económicos, en este caso, de los propietarios de cotos de caza. ¿Con perdón? O sea, está actuando contra sus propios terrenos, los que podría estar sacando dinero extraordinario y gestionando bien. ¿Cuál es el problema de la administración? Que no hay gente preparada que ocupe unos puestos en los que se diga la verdad y se trabaje realmente. Te lo dice alguien que ha estado muchos años en la administración y sabe cómo funciona. Entonces, te digo que mientras que no funcionemos bien, nuestra tierra se está muriendo, ya te lo digo. Los pueblos se están muriendo, la gente se tiene que ir y no hay trabajo en otras cosas. Se están abandonando muchísimos terrenos, unos son públicos, otros son privados, pero se está abandonando los pequeños finquitas que tenían con ganado, con tal, que además luego las tenían con caza, se están yendo a hacer piezas, con perdón. Les voy a decir algo que no les va a gustar probablemente. En Europa tenemos en la Unión Europea tenemos 90 millones de jubilados. Jubilados. Tenemos que captar una parte importante de esos jubilados para que compren en el mundo rural una segunda residencia. Tenemos que captar a los que trabajan en casas profesionales una segunda residencia. O sea, tenemos que vender el paraíso de biodiversidad, paisaje, clima y sobre todo social, de la sociabilidad, donde la gente es más humilde. O sea, el asunto es que nos tenemos que creer de una vez que los servicios es el motor de los montes. Los servicios, privados y públicos. La carne, la caza son complementos necesarios que apoyar para que mantener una cierta gestión de un paisaje abierto. Es decir, es necesario, o sea, que todo esto. Pero mientras que, mire, de una manera sin apoyo ninguno de la Junta de Andalucía y de manera completamente privada, todo el abandono que se ha producido en Almería, en el interior, lo están ocupando extranjeros. Vienen, compran la casita, la rehabilitan. Servicio, claro. ¿Y qué ocurre? Que comen, que contratan al electricista, que contratan al pintor. O sea, la economía de los servicios, de la ocupación del espacio abandonado, se está produciendo absolutamente sin ningún apoyo ni intervención pública por la propia sociedad civil en Almería, que yo conozco, que no conozco, como conozco hace poquito, tengo una casa allí, entonces conozco, y además lo tengo en la zona de Cuadra Almanzora, en la zona más rural donde esto se ha producido. Esto está fuera de la mentalidad. ¿Por qué? Porque esto es un asunto que no es visible en 4 años ni en 2. Y tienen que cambiar las mentalidades. Yo mismo estoy peleando con usted aquí todo el tiempo, tratándole de convencer que me crea que los servicios son importantes para la economía. Y todo el tiempo me cuesta mucho hacerme creíble. Pero vamos, a lo mejor es que yo, en esto, que empecé diciendo que iba a tratar en el último punto de mi bola de cristal, que es especulativo, claro, a lo mejor estoy equivocado. Pero le diré que ese es el proceso americano, le diré que ese es el proceso australiano y también el de Córcega, que conozco. Las economías industriales, la parte material. Mira, la alimentación es una cuestión de industria. Y el monte es para disfrutarlo. Esta es una sociedad rica, es el paraíso de los ricos. Y los ricos necesitan atención y servicios. Y por tanto, lo que se desarrolla es la economía de los servicios. La construcción naturalmente. Y entonces, claro, creo que tenemos que adaptarnos para adivinar los cambios que vienen y aprovechar para incentivar de que vengan. Porque la gente no conoce, no se promueve, no crece en ello.
Entonces, claro, allí lo que pasa es que como van a bañarse, pues terminan teniendo información, terminan viendo, se enamoran y dicen, uy, pues aquí pues compramos una casa y nos venimos aquí nosotros y tal. O sea, aquí no vienen, o vienen menos, vienen... Bueno, depende. En Estados Unidos hay una revista que se llama Travel and Food. 4 millones de ejemplares. Se dedica solo a turistas culturales, gastronómicos en el mundo. Le preparan viaje. Claro, allí no están nuestros viajes. Es que tendrían que estar allí. Es que las autoridades, las autoridades deben de fomentar instituciones que buscaran a los clientes, que vendieran nuestros servicios, que vendieran nuestra oferta. No se hace porque no se cree. Porque aquí no se cree, de verdad. O sea, no hay creencia. Tenemos muy metido una visión de aprovechamientos tradicionales. Muy metido en nuestro comportamiento y nuestra manera de ver. Y luego también tenemos una visión, yo creo, demasiado estatalista. O sea, el Estado tiene que promover y fomentar bienes públicos, pero aquellas cosas que son bienes privados, debe haber una sociedad civil que es la fundamental que tire del carro. Claro que sí, pero hay que acudir no a los nacionales, que ya están y tienen mucha calidad ambiental. Hay que acudir a la oferta de 80, 90 millones de jubilados europeos, que están deseosos de encontrar ofertas donde pasar los tiempos. Y de eso, ¿cuánto ven en turismo? ¿Cuánto ven? ¿Cuánta actividad? No se ve poco, muy poco. Bueno, igual yo también en esto que lo llevo predicando desde hace 20 años, también puede que yo tenga algo de visionario evangelista, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Se nos está haciendo ya tarde, vamos a tener que cerrar la sesión de hoy. Bueno, nos ha quedado bastante claro que tenemos que trabajar más a fondo la parte esta de sociedad, de economía en nuestro instituto, en nuestra universidad, pues para dar respuesta precisamente, ¿no?, a muchas preguntas que tenemos aquí en Castilla-La Mancha y seguramente trabajando con vosotros, con vuestro instituto en Madrid. La exposición que tenemos montada precisamente en el museo, que ahora el próximo mes ya cerraremos, tiene por título La caza, un desafío en evolución, ¿no? Y estamos viendo que precisamente estamos en un desafío constante, ¿no?, frente a los cambios de la sociedad y del mundo en general. Y como dice él, pues seguramente nos vamos a tener que cambiar algunos conceptos, algunos paradigmas en el futuro. Pero bueno, yo creo que siempre va a tener ahí el hueco la caza y va a tener el hueco esa ganadería extensiva más tradicional, porque también toda esta gente que va a hacer turismo a esos lugares y que va a vivir, va a querer también algo diferente, ¿no? Y eso diferente va a ser esa carne diferente, o va a querer ver esos animales, o va a poder querer cazar, o va a querer ver ese tasajo, por decir algo. Con lo cual, bueno, habrá que buscar ahí el equilibrio, ¿no?, seguramente. Pero bueno, estaremos en contacto y yo creo que vamos a sacar cosas juntos en los próximos años. Muchas gracias a todos por venir. La semana que viene tenemos una conferencia sobre la caza en la Edad Media por el profesor José Manuel Fradejas de la Universidad de Valladolid. Hablará de literatura, es del Departamento de Literatura de esta universidad, pero bueno, a través de la literatura conoceremos cómo es la caza era la caza en esa época. En el mes de junio tenemos también ya preparadas otras 3 conferencias que vamos a anunciar en los próximos días. Empezarán, creo que el día 3 es festivo, el jueves 3, con lo cual empezaríamos al siguiente jueves, a ver, pues que descansaremos. Pero tendremos 3 conferencias sobre la caza en el arte, la caza en el Quijote y otra más sobre la caza, un desafío en evolución, pero ¿hacia dónde?, ¿no? Seguramente será, creo que la última o la penúltima conferencia esa. Bueno, pues gracias a todos y hasta pronto.